al Cairo, a Egipto. Entonces él me recordó antes. Muchas gracias para él. Tuve una experiencia muy profunda para mí trabajar nosotros en una escuela internacional para aprender, para enseñar el idioma y también la religión. Hermanos, solo hablamos un poco del idioma árabe y el Día Mundial o Internacional de la Lengua Árabe. Primero, para nosotros, ¿qué es un idioma? ¿Qué idioma cuando escuchamos la palabra idioma? ¿Qué es idioma? Es el vehículo que tienes para poder comunicarte con el resto de la persona. Muy bien, para poder comunicar. ¿Qué más? Expresar también. Sí, expresar lo que quiere transmitir a otra persona. ¿Qué más? Entender lo que te piden. Sí. Bueno. Pero eso es comunicación. Bueno. El idioma puede ser voces, sonidos, A, B, C, D, en cualquier idioma. El árabe, alef, ba, ta, za. Como la hermana dice, la expresión, por ejemplo, como vamos a ver, puede expresar lo que le siente a otra persona. Puede ser con el idioma, puede ser también con la cara, puede ser con la mano. Gestos. Ok, ese es el idioma. Son voces en las que todas las personas expresan sus pertenencias. Incluye 4 aspectos. Lenguaje de voces, como hemos dicho antes, que en función es la expresión entre la gente. También expresa propósitos. Tú quieres decir algo o llevar un mensaje a la persona, tiene que explicarte en idioma. El idioma también entre un pueblo o personas, un país, una sociedad. Hablamos, por ejemplo, en un país o una provincia, un idioma. Cuando salimos a otro lugar, hay que cambiar el idioma. Bueno, y ahora hoy en día hay algunos idiomas que podemos hablar donde queramos. Como dijo el ejemplo hermano, por ejemplo, el inglés ahora es número 1. Si alguien sabe bien el inglés, puede hablar donde quiera. Bueno, las lenguas semíticas, como dijo el hermano antes, que hay algunos idiomas ya son muertos y hay algunos que no. Y el más importante que tiene la fuerza hasta ahora, por ejemplo, el número 1 de las lenguas semíticas es el árabe, porque con las personas que hablan árabe y alrededor de todo el mundo son millones de personas. Hay algunos que aún el hebreo, por ejemplo, el etiópico de Etiopía, etc. Donde se habla los idiomas semitas. Ok, la pregunta, ¿por qué celebramos el Día Internacional, el Día Mundial del Idioma Árabe? ¿Por qué para nosotros como musulmanes? ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir el árabe es importante? Por todo que hemos oído hoy y todo que hemos pensado, porque es idioma que está escrito Corán, y para entender mejor Corán y para entender mejor entre nosotros, estudiar lengua árabe más profundo es, aparte de obligación, es un grande beneficio. Okay. Entonces, un propósito o una finalidad religiosa el árabe es el idioma de Corán, el idioma de Ahl al-Jannah, el idioma que podemos entender nuestra religión. Si no entendemos el árabe, sí, puedes leer en castellano o leer en inglés, otro idioma, pero más importante que tú lees en árabe y entender en el árabe. El idioma de árabe también son un idioma que tiene muchos pueblos anteriormente que hablaban el idioma y tiene antigüedad desde miles de años.
desde Ad y Thamud antes de el Islam, quiere decir, tiene historia. El idioma de árabe del Islam, el Corán, etc. El idioma también que afectó en muchas civilizaciones, del persa, de India, del turca, muchas. Y también la riqueza que tiene el idioma árabe. Hablamos después que el vocabulario árabe o el diccionario árabe es un diccionario que llena muchas raíces del árabe. Muchas palabras que vienen del árabe vienen o afectadas por otros idiomas o al revés, que el árabe afectó en otros idiomas o otros idiomas afectaron en el árabe. Bueno, el punto de dialectos árabes, que no dialectos antiguos, sino dialectos modernos ahora. Por ejemplo, ahora los musulmanes que viven aquí en España o Cataluña vienen de muchos raíces diferentes, de Egipto, de Marruecos, y de Marruecos del Sahara, del Nador, o de Palestina, o de Siria, o de Argelia, o de África, de Mali. Entonces cada uno viene con un dialecto diferente, pero el que reúne con todo eso es solo un idioma, es el Fusha, o el árabe clásico. ¿Por qué? Hasta ahora, más que 2000 años o más, no se modificó nada del idioma del clásico. Cada día que viene o se nacen muchas palabras nuevas en los dialectos. Pero en el árabe tú puedes leer ahora el Corán, y el Corán se reveló hace 1400 años, hasta ahora tú puedes leer el Corán. No se cambió nada del Corán que bajó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, esos dialectos diferentes de los países árabes. Y ahora hablamos que de los idiomas más hablados en el mundo. Por ejemplo, los 5 más: el chino, español, inglés, el indio, el hindú y el árabe o el mandarín también. Mira los millones ahora de los habitantes que los nativos, que los países que hablan árabe, por ejemplo. Primero el inglés y el árabe, número 6. 273 millones de habitantes. Ahora la influencia de la lengua árabe en otros idiomas, como el árabe afectó en otros idiomas y al revés también. Empezamos ejemplos. Bueno, es algunas palabras en castellano que vienen de origen árabe: azúcar, acero, alfombra, alcohol, almacén, ajedrez. Que ese es un punto muy importante. A veces el idioma puede controlar otro idioma por motivos. Puede ser por guerra, que dos naciones empezaron una guerra y al final el que ganó es el que gobierna, es el que controla, entonces le da más importancia a su idioma. En una época, hace muchos años, el francés estaba un idioma de los gobernantes en Inglaterra, pero en una época. Entonces depende. Puede ser por la inmigración entre países, y puede ser con los comercios entre los países, y puede ser también la cultura. Bueno, de una cosa muy importante del idioma árabe, y puede ser que solo el idioma árabe que tiene este fenómeno. Puede ser una palabra en el idioma, tú puedes decir, ¿نكمل بعد الصلاة مولانا؟ إن شاء الله seguimos después صلاة الظهر إن شاء الله. بارك الله فيك.
La polisemia. La polisemia. Se refería a la polisemia. La polisemia. بارك الله فيك hermano. لا 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 الله فيك لك. انت تشتغل ليلا ام تشتغل نهارا؟ اليوم لابد ان استدي الظهر وامشي. اشتغل ليلا. اشتغلت في الليل واشتغل في الليل المظلمه. وعليكم السلام ورحمه الله. Bien. Alhamdulillah. Bien. ¿Cómo te llamas? Muhammad. Ah, sí, Muhammad. انما على اسم محمد طلعت بالخير بالتربيه ربيت ابنك الحمد لله الحمد لله وانا مبسوط Es un ejemplo de la riqueza del idioma árabe. Vamos a ejemplos de los idiomas que el árabe afectó. El ejemplo, por ejemplo, como la lengua inglesa. Inglés, la palabra laimun en árabe, en inglés, lemon. La palabra zarafa, en castellano, jirafa, en inglés también, giraffe, o octopus, o octopus, octobut, pulpo, en castellano. En árabe, que ha aparecido en inglés. La palabra azúcar, en inglés también, sugar. En árabe, azúcar, es lo mismo. La palabra kahf. Tenemos un capítulo del Corán que se llama Surat al-Kahf. Kahf en árabe, cueva en castellano, cave en inglés. Entonces, el árabe afectó en el inglés. Esos son algunos ejemplos, pero hay más. El castellano, no hablamos del castellano porque hay miles de palabras que vienen del árabe que afectó al castellano. El ejemplo, arroz, azúcar, fulano, fulan, alquimia, es alquimia, lo mismo, jarabe, sharab, aceituna, الزيتون, albañil, albaná, alcohol, algodón, alcotón. Turco, si hay alguien de origen turco. Bueno, la palabra yani significa yani. En turco es lo mismo, yani. No sé, en urdu también. ¿Qué significa yani? ¿Qué significa? La palabra yani es significa. Bueno, yani. La palabra tarikh es tarikh. Tarikh es historia, tarikh. Sabah al khair. Sabah es buenos días, sabah. Es sabah, lo mismo en turco. Sahel en árabe es costa. Es Sahel, en turco es Sahel. La palabra kitab libro. Turco es kitab. En mi idioma también. Es kitab también. Muy bien, hablamos de urdu también. La palabra kelime o kelime. La palabra kalime es palabra. Francés. Bueno, yo leo en árabe, pero no sé cómo en francés. Es casi lo mismo. Al-Qadi es como alcaide o alcalde también. Es alcalde en alcohol, lo mismo.
al-Ghazala, al-Ghazali, al-Jabr, al-Jebra o al-Jebra. En francés lo mismo. Bueno, otro idioma. Ruso. Ahora tú puedes, hermana, puedes leer ahora. Yo leo en árabe. Esa es la palabra shai. Chai, lo mismo. La palabra badinjan en árabe, berenjena. La palabra sunduk, caja, sunduk. La palabra qat es gato. Kot, eso mismo kot. Bueno, entonces afectó en el uso también. Malayo, de la Malasia. Hay también muchas palabras, si alguien sabe, está escrito en árabe. Zarafa, Badan, Al-Jabr, Kitab, Hadiya, Kursi, Masjid, Maut, Siya. Bueno, la palabra akhlaq, modales o morales, akhlaq, es lo mismo. Tarikh, historia o fecha, lo mismo. Qamus, diccionario. Camisa, ese camis. Bueno, azúcar, casi en todos los idiomas, azúcar. Otro idioma, persa. En ruso también parecido, safar. Azúcar, safar. Azúcar también. Muy bien. Persa, hasta ahora se escribe en letras árabes. Escribe lo mismo. Como el urdu. Farsi. Sí, farsi como el urdu también. Escribe igual. Esas palabras en árabe y en persa. La palabra nargis, yasmin, badinjan, tajin, ibriq, lubia. Lubia es alubia. En castellano también. El castellano está lleno de palabras árabes. Un idioma europeo, es maltés, de la isla de Malta. Hay muchísimas palabras que vienen de árabe. Bueno, este ejemplo, la palabra, por ejemplo, zahar es zahra. La palabra lima, la mim, alef, alma, agua. La palabra nar es nar, fuego. En maltés es fuego, nar. La palabra lail, no sé cómo se pronuncia, pero lail. La palabra gadan es lo mismo, gada. Gada quiere decir mañana. Gada en árabe. En maltés también gada. Urdu, hermanas de Urdu. Padre, ¿cómo se dice padre? Walid viene de árabe. Al-walid. Hasta ahora los marroquíes dicen al-walid, el padre. Bueno, es árabe. La palabra manzil o makan. Makan, ¿qué es makan? Casa. Es lo mismo, makan. Makan en árabe es lugar. Bueno, en place, lugar. Qamis. Talib ilm. Estudiante o alumno. La palabra qalam. Es lo mismo, qalam. Bolígrafo. Bolígrafo no, aquella pluma para escribir, ¿no? Bueno, En América Latina, cuando dicen pluma, quiere decir bolígrafo. Es lo mismo. Vale. Colombia, Venezuela dicen Vale, es pluma. vale. La palabra shukran, que es shukriya, ¿sí? En urdu. Y la palabra assalamu alaikum, igual. Bueno, salam aleikum, me imagino que en todo el mundo es salam aleikum. Bueno. Ese no se ve. Hay en el Corán, habla que el Corán que se reveló en árabe. Pero en la época, como dijo el hermano antes, que hay muchos musulmanes que entraron al Islam, empiezan a usar algunas palabras que no de origen árabe, pero con el tiempo ya entró el diccionario árabe, entonces como una parte del árabe. Hay muchas palabras en el Corán
que no de origen árabe, pero el Corán se utilizó esa palabra como árabe, como los árabes entienden esa palabra es árabe. Por ejemplo, la palabra, no se ve ahora, la palabra abariq, abariq, no, abariq, ibriq, para tomar agua, abariq el plural, el origen de ese no es árabe. Ese está mencionado en el Corán, ese viene del persa. La palabra araik también viene del hebreo. La palabra asbat, al-asbata, que vienen después de Sayyidina Yaqub alayhi salam, al-asbat, es de palabra hebreo también. Qaswara, hay un tafsir de farrat min qaswara. La palabra qaswara no es de origen árabe de Etiopía. Bueno, ahora la última pregunta. ¿Que podéis hablar un minuto en árabe? Árabe clásico. De clásico no. Ok, el clásico entonces medio minuto. Dialecto en un minuto. Puede recitar la Fática. Ya, déjale leer. لا 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 ممنوع هذه الكلمات ممنوعة ممنوعة لا لا تفضل Al-Fatiha tú estás memorizando algo. No, alguien intenta hablar 30 segundos en árabe. Lo que sea. Yo puedo decir algo, pero no sé si saldrá bien. Sí, saldrá bien, inshallah. Hace 2 años salió bien, ese año también saldrá bien. No salió bien. Bueno, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عائشة وماريا حسين. أنا إسلامية وأنا مسلمة. كيف حالكم؟ الحمد لله. Bueno, سؤال كنت أنا من ترابona والآن أسكن في برشلونة. Ya está. Que si no me Perfecto. Muy bien. No hay ningún fallo. Árabe, perfecto. es lo más simple. ¿Quién más? ¿Quién más, hermano? ¿Puedes? Intenta, sí. كلام اللغة العربية لكن اللغة العربية سهلة. No صعبة سهلة. من سنة ونصف. أين تعلمت اللغة العربية؟ مدرسة اللغات oficial. Muy bien. جيد ما شاء الله. في أي مستوى؟ إن كان نيفيل؟ أول الثاني الثالث الثاني. أحسنت بارك الله فيك. من أحسنت. من آخر؟ otro ejemplo. من يتكلم اللغة العربية دقيقة أو نصف دقيقة؟ Palabra daqiqa ahí en mi idioma. ما es la palabra دقيقة. Ahí amal, ahí haj, ahí حج. daqiqa, زمان tiempo. Muy bien. muchas palabras ahí. ما شاء الله. Sí, hermana, dale. Ana Filipina Wahid Shukran. Soy Kalam Arabia. جيد MashaAllah. ما شاء الله. Kalam si quiere decir alumna, ¿no? Filipina, ¿hay palabras árabes también en Filipina o no? La palabra, la ciudad de la capital de Filipinas, Manila, viene de la palabra
Amanullah. Manella de Amanullah. El origen de ese. Sigue. Muy bien, sigue. Más. Ya se ha bloqueado. Ay, me gustaría, año que viene puedo hablar yo. Inshallah, la primera. Bueno, antes que acabar, si alguien tiene algunas preguntas sobre el idioma, el aprendizaje del idioma, hermano. No es una pregunta, quería decir algo, quería hacer una reflexión porque esta mañana casualmente buscando una información he leído una cosa, era de una página detractora del Islam y no sé, así de repente me ha venido y bueno, ponía, son tan intransigentes y tan duros los musulmanes que no dejan que el rezo se haga en ningún idioma más que en árabe, ¿no? Y entonces me ha chocado mucho porque precisamente es lo contrario, ¿no? Pero bueno, era una página que iba en contra del Islam. Y entonces es como una reflexión, ¿no? Sí que es verdad que para nosotros a veces nos cuesta mucho aprender suras y aprender el árabe, pero la sabiduría de Allah, subhanahu wa ta'ala, es muy grande, o sea, eso nos unifica a todos, seamos de donde seamos. Nos obliga, en cierto modo, a aprender ese idioma y que además de que es un bien para nosotros, pienso yo, porque intelectualmente te ayuda mucho y tienen los signos gráficos distintos y los fonemas y eso es muy bueno. Y aparte de eso, o sea, unifica a los musulmanes y también hace que el mensaje no se pierda, porque cuando tú un mensaje tan importante como el del Corán lo traduces a un idioma y a otro y encima haces la oración en ese idioma, no sería lo mismo. Sé que muchos podemos pensar que es lo mismo, pero es la interpretación del significado. Y es como que eso, el hacerlo todos en el mismo idioma, no lo cambiamos porque ya sabemos lo que ha pasado con otras tradiciones religiosas, que lees un libro sagrado y te puede ser totalmente distinto. Aparte de eso, pues lo que quería decir es que nos une bajo el idioma y bueno, eso. No me estoy quedando afónica, perdón. Barakallahu fik, hermano. Comprender y entender. Muy bien. Sí, bueno, que nos cuesta entender a veces, o sea, que no entendemos el árabe y a veces nos cueste hacerlo, pero creo que es súper importante por lo menos intentarlo y por eso tiene tantas razones intentarlo. Barakallahu fik, hermano. Sí, hermano. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre todos los tecnicismos que hay acá, porque el árabe es una lengua original como el latín, que ha permanecido intacta, ¿no? A lo largo del tiempo, pero ahora hay muchas palabras nuevas, entonces en árabe la traducción, ¿cómo sería? Esas palabras. Ya tal cual, o sea, los tecnicismos, tecnologismos. Sí, bueno, como cualquier idioma, hay el instituto que estudia cualquier cosa nueva. Por ejemplo, en castellano, Cervantes o de la lengua española. La lengua española. En árabe, bueno, hay otro. Entonces, que siempre cualquier palabra nueva, entonces empiezan a estudiar esa palabra, se pone en el diccionario y se explica el significado de la palabra. Especialmente, como dice la hermana, las palabras con la tecnología, por ejemplo, el móvil, el ordenador, cosas nuevas. Sí, es que también la colonización, por ejemplo, yo soy marroquí y estoy educada aquí y hablo español, veo la televisión en español y me pasa un poco lo contrario a ellos, me ha alejado un poco de mi propio idioma. Entonces soy analfabeto prácticamente en el Ahora, y introduzco en mi discurso árabe, por ejemplo, la maldivía, que es un dialecto, introduzco castellanismos, inglés y todo. Entonces, y es un poco difícil mantener. sí, hay palabras nuevas, casi no se puede traducir. En Egipto o otros países árabes, cuando diga la palabra sándwich, sándwich es sándwich.
En árabe, ¿cómo es? Bueno, en árabe, para traducir esa palabra, puedes traducirla en una frase. O sea, shatir o mashrur bainahuma. Pero es sándwich, ya está. Sí, es la palabra de origen de inglés. Pero esas palabras nuevas, bueno, son pocas, no son muchas. Pero el más importante para mí es un consejo que para aprender o para empezar a aprender no hay edad. Nadie dice que yo soy a 40 o 50, yo no puedo. Hay gente 70 y empiezan a hablar o a aprender otro idioma. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando emigró de Meca al Medina, son poca gente que hablaban hebreo, que algunos que hablaban hebreo, los judíos en Medina. Entonces el profeta que aconsejó un de los compañeros, Zayd ibn Haritha, para aprender el idioma. Y él duró casi 2 semanas. Cuando acaba 2 semanas ya dominaba el idioma. Bueno, el hebreo es un poco parecido al árabe, hay muchas palabras que vienen del mismo origen, pero al final es otro idioma diferente. Tiene gramática, tiene vocabulario, tiene significado. Entonces no hay tiempo para decir yo no puedo aprender o no puedo entender. Tú puedes, aunque cada día una palabra, pero tú puedes. ¿Sí? El idioma para aprender tiene que vivir, es un poco difícil, pero el que pueda, tiene que vivir en el ambiente del idioma, porque el idioma no solo palabras y memoriza las palabras, sino cultura, sino ambiente, vive, se escucha, costumbres con la gente de ese idioma. Bueno, si tú quieres aprender inglés, tú puedes aprender aquí en Barcelona, pero mejor que tú vayas a Londres, a Nueva York. Tú puedes vivir el idioma, con la costumbre del idioma, con la cultura del idioma. ¿Entiendes? Barakallahu fikum. Si no hay más preguntas, acabamos. Barakallahu fikum jami'an. اليوم الأحد القادم مولانا إن شاء الله الدومينغو que viene. بارك الله فيكم جميعا. نختم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana, inshallah. بارك الله فيكم. Domingo, media a la 1, martes, miércoles a las 10. Masha Allah. Sheikh ya ha aprendido que